Exactamente 37 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud a través de RPP Noticias. Por supuesto, soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Encantadísimo de estar con ustedes como todos los sábados a esta hora. Buscábamos la cura del miedo y del... Primer sábado de mayo del 2019, 4 de mayo. Gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por su sintonía. Sábado es un día muy ocupado, especialmente a esta hora, así que en nombre de todo el equipo que hace posible este programa para usted, gracias por estar con nosotros. En lo que es la educación del público, lo que es la educación de la salud, aprovechamos muchísimas veces lo que son coyunturas noticiosas. Algo sucede en el mundo con la noticia de algún personaje, se anuncia algo y cuando esa noticia se difunde en la población, mucha gente se pregunta y dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo es eso? Entonces, los que hacemos educación de la salud a través de los medios de comunicación, aprovechamos muchísimo esos momentos para poner en orden ciertos conceptos médicos. Y eso sucedió esta semana. En un programa de televisión se reveló que el señor Javier Carmona, quien es un exgerente de televisión y esposo de una actriz, la señora Tula Rodríguez, se reveló que está en el hospital desde el año pasado, desde agosto, y había sufrido de acuerdo al médico neurólogo que lo vio en un certificado, sufrió una severa encefalopatía hipóxica y a consecuencia de la encefalopatía hipóxica en este momento está en lo que se llama estado vegetativo. ¿Qué cosa es estado vegetativo? ¿Cuál es la diferencia entre estado vegetativo y un coma? ¿Y cuál es la diferencia entre un coma, un estado vegetativo y una muerte cerebral? Entonces, esto nos da muchísimo para hablar sobre lo que se llama el estado o los estados de conciencia del ser humano. ¿Y quién mejor para explicar un tema tan importante, para tener los conceptos claros, que un médico neurólogo? Recordemos que los médicos neurólogos son los que tienen que ver con las enfermedades del cerebro, de la médula espinal y de los nervios. Y él es el doctor Carlos Cosentino, quien es médico neurólogo y lo tenemos en la línea telefónica. Carlos, qué gusto de saludarte. Muy buenos días. Elmer, buenos días y es un gusto saludarte como siempre y un saludo a tus radio oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre le agradezco muchísimo a todos los invitados que se dan un tiempo para estar sábado al mediodía con nuestros oyentes. Muchas gracias por eso. A ver, empecemos porque tenemos 2 segmentos y no es mucho tiempo. Vamos rápido. Gracias, Carlos. A ver, lo primero, hablemos de conciencia. ¿Qué significa desde el punto de vista neurológico? Algo parece de perogrullo, pero ¿qué significa estar consciente, Carlos? ¿Qué cosa es el estado de conciencia? Bueno, la definición de conciencia es muy simple y es una definición médica, pero que se va a entender muy bien por el público. Es un proceso fisiológico en el cual las personas, cualquier individuo, mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de lo que está pasando en su y en el entorno. Es decir, está despierto, está alerta a lo que está pasando, aquí hay luz, aquí hay sonidos, aquí hay estímulos, y está también consciente de lo que pasa en su propio cuerpo. Esa es una definición bastante simple, conciencia. Muy bien, no, es una definición excelente porque nuestro público, entonces, estar consciente significa estar alerta, en contacto con tu medio ambiente a través de tus sentidos. Miras, escuchas, sientes, etcétera, estás conectado. Muy bien. Entonces, brevemente, vamos, cuando uno se duerme todas las noches y dice, buenas noches, amorcito, se da la vuelta en la cama y uno duerme. Allí uno pierde la conciencia. Descríbenos brevemente qué pasa en ese momento, que estás alerta y te duermes. El sueño. Claro, ahí entramos a una etapa fisiológica también normal de todos los seres humanos y todos los seres vivos, que es entrar en el sueño. Tenemos este ciclo de estar despiertos, estar dormidos, este ciclo sueño-vigilia, todos los días, cada cierto número de horas, y por supuesto tiene un proceso, no entra súbitamente a un estado de sueño profundo, uno va entrando a una serie de etapas, se va adormilando, se va relajando, los músculos empiezan a volverse flácidos, hasta que entra en un sueño en donde puede tener ensoñaciones, es decir, puede soñar con cosas o no, y es un ciclo que se va a ir repitiendo a lo largo de la noche hasta que finalmente se despierta 6, 8, 9 horas después.
Exacto. Pero es un proceso Muy bien, gracias. fisiológico, sí, pero es un proceso fisiológico de salir de la inconsciencia de estar despierto a la de estar dormido. Muy bien, gracias. Entonces hemos definido lo normal, qué cosa es estar consciente y todas las noches perdemos la conciencia porque nos dormimos y eso es absolutamente natural. Muy bien, ahora supongamos que una persona, como en el caso de este señor Carmona, tiene un severo derrame cerebral, en este caso parece que fue un aneurisma según lo que se ha revelado, u otra persona se intoxica, por ejemplo, con monóxido de carbono, u otra persona tiene un golpe cerebral fuerte, se golpea la cabeza muy fuerte. En esos casos, entonces, allí ya la conciencia se va a alterar. Descríbenos cuáles son esas etapas que ustedes los neurólogos evalúan cuando tienen a un paciente y quieren ustedes evaluar la conciencia tal como la definiste, Carlos. Uh-huh. Quizás entrar en el tema de qué estructuras del cerebro, del sistema nervioso, se encargan de mantener la conciencia. Básicamente dos. La corteza cerebral, es decir, no todo el cerebro necesariamente, sino el manto que cubre el cerebro, que se denomina corteza, y una estructura en la base del cerebro que se llama tronco cerebral. Son las dos estructuras primordiales para el mantenimiento de la conciencia. Cuando por alguna lesión o algún trastorno se perturba estas conexiones, estas áreas, la conciencia se va a alterar. Y como tú lo decías, hay grados de conciencia. Los nombres pueden variar según las escuelas, según los idiomas, pero básicamente hablamos de una letargia en donde el paciente empieza a entrar como en una especie de sueño, desorientación. Luego está la obnubilación, que es un poquitito más severa, más difícil de despertarlo. Luego, según los nombres y las terminologías, el estupor o el sopor, que podría ser, por ejemplo, una persona súper intoxicada con alcohol, en donde está tirada en la calle, no puedes ni despertarlo, tiene una severa alteración de la conciencia, pero no está en coma, porque la última etapa severa de compromiso de la conciencia se llama coma. Y el coma usualmente es un proceso agudo que potencialmente puede ser reversible o no, lo podemos discutir en los próximos segundos. Muy bien, qué interesante, porque sí, tenemos que tomar una pausa, pero que nos has descrito muy bien. Entonces, cuando ustedes los neurólogos ven a un paciente en una emergencia en el hospital, evalúan el estado de conciencia y dicen, este señor, esta señora, tiene un poquito de letargia, es decir, está un poquito desorientada, está ya obnubilada, que es un poquito más profunda, o está en estupor, es decir, ya cuesta más despertarla, papito, despierta, y el señor abre un poquito sus ojitos, estupor, o ya está en coma, que es el estado más profundo. 50 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Encantado de estar con ustedes. Si usted recién prende la radio, si se une recién a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Carlos Cosentino, quien es médico neurólogo, y estamos hablando sobre los estados de conciencia. Ya en la primera parte el doctor nos ha definido qué cosa es el estado de conciencia, estar conectado con el medio ambiente a través de nuestros sentidos, como todas las noches perdemos la conciencia cuando dormimos, es reversible, normal, fisiológico, despertamos todas las mañanas, y ya nos ha dicho cuando ya hay enfermedad. Puede ser un paro cardíaco, toxicidad por monóxido de carbono, por el alcohol, golpes en la cabeza o derrames cerebrales. Ya la persona puede perder la conciencia y ahí los médicos neurólogos como él evalúan el estado de conciencia y hay pasos. Lo primero se llama letargia, luego viene la obnubilación, luego viene el estupor y luego llega el coma. Carlos, defínenos el coma. ¿Qué cosa es el coma y cuáles son sus características? Bueno, el coma es la severa, la grave pérdida de la conciencia, en donde el paciente, entre otras características, no puede ser despertado por ningún tipo de estímulo, ni un fuerte llamado, ni un sacudón, nada. Está en una severa, es la forma más severa en cómo la conciencia se puede alterar. Y como bien lo dijiste, puede tener muchísimas causas, traumatismos craneales, intoxicaciones, derrames cerebrales, problemas metabólicos. Yo puedo ser un diabético y me descompenso y de pronto hago 600, 800 de glucosa y entro en un coma. Es un coma metabólico, es un coma sin destrucción necesariamente del cerebro. Entonces, hay muchísimas causas del coma. Ahora, ¿qué pasa después del coma? Porque el coma en teoría puede durar unos días, unas semanas, de ahí puede tomar muchos caminos, desde lo que quizás deberíamos hablar.
Claro que sí. Entonces, Entonces, perdón, durante el coma, ¿el paciente respira por sí solo o necesita una máquina para ser asistido? usualmente necesita asistencia, usualmente necesita ventilación, usualmente necesita soporte, dependiendo de las causas también. Ya. O sea, pero un paciente, digamos, puede estar en coma y estar allí en su camita simplemente sin No, asistencia mecánica o usualmente necesariamente no, necesita. usualmente no, usualmente necesita una asistencia usual de tipo ventilatoria en la mayoría de los Muy casos. bien, muy bien. Esto es importante porque el paciente pierde el reflejo de la respiración, porque mencionaste hace un rato que el tronco cerebral y la corteza son importantes y en el tronco está donde el centro de la respiración que se afecta, entonces hay que asistirlo. Muy bien, pasan algunas semanas y ahí vienen los caminos entonces. Algunos Así pacientes es. salen del coma, ustedes se dan cuenta, ya está respondiendo, le sacan los tubos de ventilación asistida, el paciente, yo me acuerdo muchísimo, ustedes se alegran, ya respira por sí solo y el paciente empieza a respirar por sí solo y despierta del coma. Pero, ¿qué pasa si no despierta del coma? ¿A dónde puede ir Carlos? Claro, los que suelen revertir generalmente son de causas reversibles. Por ejemplo, me intoxiqué con medicinas, Alcohol, un intento de suicidio con sedantes o somníferos, o diabetes. el metabólico como la diabetes. Ujú. Eso, digamos, felizmente son comas Despiertan rápido. potencialmente reversibles. Sí. Entonces, días después, semanas después, la persona despierta. De a poquito, pero va despertando y sale todo bien. Otro camino puede ser hacia la mayor gravedad, en donde el daño neurológico que hubo fue tal que ya se lesiona de manera irreversible el cerebro y puede entrar en lo que se llama muerte cerebral, que era lo que mencioné al inicio del tema. Ujú, Y ujú. los criterios para diagnosticar muerte cerebral son bastante claros, hay todo un consenso mundial al respecto. Es básicamente el coma severo, el coma sin ninguna respuesta y la no posibilidad de ganar la respiración nuevamente. O sea, entra en lo que uno denomina apnea, no respira. Y la Ya no muerte respira por sí cerebral, solo. así es, y la muerte cerebral tiene sus criterios para diagnosticar, hay todo un Mm. protocolo mundial para diagnosticar. ¿Y por qué es importante? Primero porque es irreversible. El cerebro está en muerte cerebral, está destruido, pero ese tipo de pacientes es el paciente del cual debería uno obtener la donación de órganos, por ejemplo. Cuando está en Entonces, muerte cerebral. Ujú. cuando está en muerte cerebral. Entonces hay, como te digo, toda una serie de protocolos peruanos y a nivel mundial para ese tipo de pacientes concretos, que puede ser uno Allí de los caminos a donde... el electroencefalograma ya no muestra ninguna onda eléctrica, es lo que se llama una onda plana, y hay una serie de criterios, como dices tú. Exacto. Ujú. Exacto. Tiene que cumplirse varios Claro. criterios para poder diagnosticar, porque es un diagnóstico bastante serio, irreversible y del cual se va a tener que tomar medidas, como por ejemplo que la familia acepte desconectar a este caballero o a esta dama que está en muerte Exacto. cerebral. Porque Pero para, ese era uno digamos, de los para caminos. hacernos sí, Carlos, disculpa, para hacernos una idea mental, para que nuestros oyentes se enteren, ese es un paciente en muerte cerebral que está en una unidad de cuidados intensivos, tiene tubos para respirar, tiene tubos para alimentación, tiene tubos para drenaje gástrico, tiene líneas en sus Así es. venas para alimentación, es decir, es un paciente con el cerebro muerto completamente dependiente de todo lo externo que le podamos hacer. Eso es Así muerte es. cerebral y en ese momento ya el cerebro no tiene actividad eléctrica, ese es el momento para hablar de donación de órganos o de la desconexión que idealmente, Carlos, deberíamos hacerla todos en vida, ¿cierto? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que esto es importantísimo, Carlos, que nuestros oyentes tomen conciencia. No sé, personalmente, mi familia sabe, Carlos, que si algo me pasa a mí, yo entro en un coma de esto, una muerte cerebral, o lo que vamos a ver en un momento, un estado vegetativo, para liberar a mis hijos, a mi familia, de lo que es la decisión, ellos ya saben lo que yo quiero en vida. Sí, sí, pero muchas veces uno ve que las decisiones en vida normalmente no son necesariamente respetadas después por la coyuntura emocional de la Exacto. familia, etcétera, ¿no? Y Ujú. más aún si uno expresó su voluntad de donación de órganos, que está inscrita en el Exacto. DNI, muchas veces uno se encuentra con Exacto. trabas familiares. Exacto. Ese es un asunto. Muy bien, hemos revisado entonces la muerte cerebral. Háblame del estado vegetativo persistente. Ese es el otro camino hacia donde puede evolucionar un coma. El Es coma. decir, Muy bien. pasan los días, pasan las semanas, la persona empieza a recuperar sus funciones fisiológicas, por allí ya no necesita una ventilación, o sea, un tubo conectado a una máquina, pero el paciente no despierta.
y de pronto pueden pasar semanas o meses y, digamos, no hay conciencia, pero el paciente puede abrir los ojos, el paciente va a respirar, el paciente puede ser sacado de una unidad de cuidados intensivos, puede incluso terminar en un cuarto de habitación, en una habitación de un hospital o de una clínica. Está con cierto mantenimiento de sus ciclos fisiológicos, porque incluso estas personas en esta categoría que se llama estado vegetativo persistente tienen todas sus funciones vegetativas o autonómicas recuperadas. Es decir, ¿cuáles son? pueden dormir y pueden estar despiertos. O sea, despiertan en la mañana y duermen en la noche. Sí, puede tener el ritmo evacuatorio intestinal nuevamente recuperado, respira, pueden incluso, hasta con mucho entrenamiento, deglutir, tragar. Entonces uno a veces se confunde porque dice, pero está despierto, no está despierto, está alerta, no está alerta, y básicamente están despiertos, pero no alertas, porque ya no tienen relación con su entorno, no saben lo que pasa en su entorno. Entonces ese es el problema con el estado vegetativo persistente, que pueden estar despiertos, pero no alerta, y menos conscientes. Entonces la conciencia, que es como iniciamos esta comunicación, está alterada. Está alterada. Carlos, ¿cuánto tiempo, según los estudios, las series que se han publicado, cuánto tiempo dura este estado vegetativo persistente, número 1? ¿Cuánto tiempo dura? Y número 2, ¿salen alguna vez de esto? Hay casos reportados de más de 30 años, ¿eh? Más de 30 años. Sí. Obviamente estamos hablando de pacientes muy bien cuidados, con todas las medidas de enfermería, de técnicas, etcétera, de aseo, de higiene, de prevención de infecciones, pero sí pueden durar. A ver, los promedios te puede decir meses, años, todo depende del cuidado que tenga esta persona que se volvió totalmente dependiente de la familia, de su entorno. Hay que alimentarla, hay que bañarla, hay que cuidarla, hay que hablarle, probablemente no nos está entendiendo, tiene ciertos movimientos de los ojos, entonces a veces los que están alrededor se entusiasman y dicen, mira, ya nos está mirando. No nos está mirando. Son movimientos erráticos de los globos oculares. Ya no hay conexión con su medio externo. Le podemos hablar, no nos va a entender. Esa es la definición de estado vegetativo. Del estado vegetativo. Y han habido casos aquí en Estados Unidos hace algunos años, el de una señora que se llamó Terry Schiavo. Ella estaba en este estado vegetativo. Los padres querían mantenerla viva. El esposo dijo no. Ella, cuando estuvo en vida, me dijo que no quería estar así y vamos a dejar de alimentarla y de hidratarla. Y al final las cortes, los tribunales le dieron la razón al esposo y la dejaron de alimentar y ella murió a las 2 semanas. Entonces, Javier Carmona, de acuerdo a los partes médicos que se han dado esta semana, él está en este estado vegetativo y la familia obviamente debe estarlo cuidando y el servicio médico también. Pues, Carlos, la verdad es que nos has dado un paseo maravilloso por lo que es el estado de conciencia, lo que es, y hemos llegado al coma, hemos llegado al estado vegetativo persistente. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa. Elmer, como siempre, es un placer y buen fin de semana. Muchas gracias. Qué maravilloso paseo nos ha dado el doctor Carlos Cosentino, que es médico neurólogo, señora. Quizás lo que tenemos que sacar de esta conversación. ¿Usted ya habló con su familia de que si le entrara en un coma, en una muerte cerebral, en un estado vegetativo persistente, usted quisiera que lo mantengan? ¿Por cuánto tiempo? Hable, no tenga miedo de hablar de estas cosas. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Encantadísimo de estar con ustedes. Ya cambió el clima. Estuve en Lima la semana pasada, ya está cambiando el clima, ya la chompita en la tarde, en la mañana también, ya los estornudos por allí. ¡Ay! Y la gente dice, ¡ay! Ahora me voy a empezar a resfriar todos estos meses, dice. Todos los meses voy a estar resfriada. Pues no va a estar resfriada todos los meses. De repente van a ser alergias. No sé, vamos a ver este enorme capítulo. Este es un enorme capítulo, señor, en la práctica médica diaria de todo el Perú, que es el de las enfermedades respiratorias asociadas al cambio de clima. ¿Y quién ve esto?
las enfermedades respiratorias asociadas al clima. ¿Lo ve un súper especialista, un neumólogo, un alergólogo? No, esto lo ve el médico de familia, lo ve el médico de medicina interna, lo ve el médico general, porque allí es donde va la masa de la gente con sus problemas respiratorios. Por eso que tenemos la suerte de tener a un médico internista hoy día en el programa, el doctor Alan Biso, quien es médico internista de la Clínica Delgado y past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, a quien tenemos en los estudios de RPP Noticia. Doctor Biso, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Encantado de saludarlo y un saludo para toda su grande y amable audiencia. Gracias, doctor Biso. Doctor, ¿ya empezaron a aumentar los casos respiratorios en las consultas? Así es. Ya empiezan a aumentar los casos respiratorios, sobre todo de la vía respiratoria alta, ¿no? Con la rinitis, la faringitis, como usted lo dijo, y que a menudo son confundidas pues con otras cosas, ¿no? Exacto. Pues llévenos por ese camino. ¿Por qué? Llévenos por ese camino. Por ejemplo, ya usted nos dijo que sí, ya empezaron a aumentar. Si tuviera que hacer una pequeña evaluación, obviamente no científica, basada en el recuerdo, ¿cuáles son estos procesos que ya empezaron a aumentar en su consulta médica de medicina interna? Respiratorias. Bueno, los procesos respiratorios frecuentes, ¿no? Generalmente en los cambios de clima, esta época del año, son la rinitis, la faringitis o la rinofaringitis o la sinusitis, ¿no? Faringitis y rinofaringitis. O sea, hay tres: rinitis, faringitis y rinofaringitis. ¿No? ¿Qué más? También la sinusitis o rinosinusitis, ¿no? Sinusitis, rinosinusitis. Todos estos nombres con tanta itis. Así es. Ok, entonces tenemos rinitis, faringitis, rinofaringitis, que es una combinación de las dos, supongo, la sinusitis, la rinosinusitis. ¿Qué más? Bueno, básicamente esas son ¿El asma? En la parte respiratoria alta, lo que hemos mencionado, y en la parte respiratoria baja, pues alta. claro, en Entonces, la parte baja es el asma, ¿no? Vayamos a esa primera, reactivo, digamos, definición. Así es. ¿Cuáles son los procesos respiratorios altos? Los que nos ha dicho. Rinitis viene de nariz, faringitis viene de faringe, la sinusitis viene de los senos que están acá en la cara. O sea, esos son los altos. ¿Cuáles son los bajos? Los bajos ya estamos hablando pues de la tráquea, el árbol bronquial, los pulmones, ¿no? Todo lo que Entonces, puede ahí afectar. hablamos de traqueitis, Así es. ahí hablamos de bronquitis, Así es. Asma, asma. ¿no? Los procesos infecciosos o virales o bacterianos que pueden atacar al árbol bronquial o al parénquima pulmonar, ¿no? Que el caso más grave pues es la neumonía. Ya llegamos a las neumonías. Muy bien. Entonces, eso yo creo que es la primera cosa para nuestros oyentes, que lo que ustedes los internistas hacen es decir, esta persona que viene a mi consulta, ¿todo es solamente un proceso respiratorio alto o ya tiene también un proceso respiratorio bajo o es una combinación de ambos? Uh-huh. Muy bien. Doctor, vamos a escuchar la hora satelital cuando regresemos. Por favor, nos empieza ya a dar los síntomas de los procesos respiratorios altos, de sus causas y sobre todo con la tónica de este programa, cómo podemos hacer para prevenirlos. Regresamos, no se vayan. Gracias por estar con nosotros, esto es Cuidando tu Salud, soy el doctor Elmer Huerta desde Washington, gracias por estar con nosotros. Si recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Alan Biso, él es médico internista de la Clínica Delgado y past presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, y estamos hablando sobre estas afecciones respiratorias que empiezan en esta época del año, cambio de clima. Ya estamos empezando el cambio de clima, empieza el otoño, viene el invierno y ya empiezan los problemas respiratorios. El doctor nos ha dicho que ya en su consulta empezaron a aumentar y son de dos tipos los problemas respiratorios. Los que él llama altos porque están en la parte alta del aparato respiratorio y en la parte baja del aparato respiratorio. En la parte alta, la nariz, pues, la rinitis, catarros, estornudos, las faringitis, dolor de garganta, las rinofaringitis, una combinación de ambas, las sinusitis, ya son procesos un poco más intensos que el doctor nos va a decir en un momentito, las rinosinusitis, es decir, toda la parte alta, o de repente ya, como dice la gente, se le bajó a los bronquios. Entonces ya empieza con tos, y empieza con flemas, y empieza con bronquitis, empieza la crisis de asma y se pueden complicar en neumonías, que son las infecciones más graves del aparato respiratorio. Doctor, empecemos la parte alta. Uh-huh. ¿Qué cosa es una sinusitis? ¿Qué es tan común? La gente dice sinusitis.
¿Tiene criterios diagnósticos? Porque usted sabe, mucha gente dice, yo tengo sinusitis todo el tiempo, pero de repente no es sinusitis. ¿Cuáles son las características de la sinusitis? Bueno, hay que distinguir ahí lo que son las sinusitis agudas y las sinusitis crónicas, ¿no? Básicamente, en las sinusitis agudas, el paciente comienza a tener una gran secreción nasal, que primero puede ser clara, luego puede ir cambiando de color, ser muy purulenta, ¿no? Puede tener dolor facial y cuando él se toca los costados de la nariz o la frente, puede haber dolor y en los casos más severos puede haber incluso mucha cefalea o fiebre, ¿no? La gran mayoría de las sinusitis agudas se deben a procesos virales y no bacterianos como erróneamente se cree, ¿no? A ver, esto es importantísimo, doctor, que, digamos, se sepa distinguir entre un proceso viral causado por un virus y uno bacteriano. ¿Por qué es tan importante tener esa distinción? Es muy importante para no hacer mal uso justamente de los medicamentos. Los pacientes, los antibióticos, ¿no? Que es lo que siempre nosotros conversamos. O sea, el paciente dice, tengo sinusitis, va a una farmacia o va a un médico que no esté muy enterado, no tenga mucha experiencia en ese aspecto, y lo primero que le hagan es un antibiótico. Y eso está muy mal. El 99%, más del 95, 98, 99% de las sinusitis agudas son virales, simplemente. El paciente solo requiere muy buena hidratación, analgésico, descongestionantes, se toma una serie de medidas de casa y eso va a ir pasando. Ya cuando pasan más de 10 días, hay fiebre alta, mucho dolor de cabeza, malestar, recién uno puede pensar en que hay un proceso bacteriano y recién estaríamos haciendo buen uso de un antibiótico, ¿no? Muy bien, entonces una persona ha estado tranquila en el verano, ahora ya empezó el cambio de clima y empieza a presentar estornudos, un poquito de dolor aquí en la cara, al lado, encima de las cejas duele un poco, debajo de los ojos duele, empieza a tener catarro, estornudos, eso ya podría ser una sinusitis obviamente. Y lo que usted nos está diciendo es que la gran mayoría de estas sinusitis son por virus, no son por bacterias. Así es. Entonces, el tiempo nos ha dicho que hay que esperar. Porque esto se puede complicar con bacterias, ¿cierto? Así es, pero son los casos ¿En cuántos menores, días más o menos hay que esperar? Más por lo menos unos 10 días o más. 10 días. Y el cuadro clínico, usted sabe que en medicina pues 2 más 2 puede ser 5, ¿no? Hay que mirar a cada tipo de paciente, hay que hacerle el seguimiento del caso. De pronto solo pasaron 7, pero el paciente ya hace fiebre alta, tiene mucho malestar, entonces no dice esto ya no es viral y puede tomar otra decisión, pero hacerlo pues con criterio clínico, ¿no? Y no de manera empírica. Lo cual nos da a entender, y esto es importante para nuestros oyentes, que debemos tener un doctor de cabecera, debemos tener un médico primario, el médico que nos conozca para que hagamos una consulta y nos haga este seguimiento. Y lo peor que podamos hacer, como usted lo ha dicho, doctor Viso, es ir a la farmacia y que el farmacéutico nos dé antibiótico porque la tía le ha dicho que de repente tiene sinusitis o el compadre le ha dicho que tiene sinusitis. Yo en ese aspecto quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentarlo. Hace poco la Superintendencia Nacional de Salud detectó, ¿no? Y denunciaron a varios falsos médicos que prescribían medicamentos. Pero eso no se hace en las farmacias o boticas. Va cualquier persona y al dependiente de la farmacia o botica le hace la consulta como si fuera un médico y este señor muy suelto de huesos receta simplemente. Y eso pues está muy poco controlado. Entonces yo creo que ahí hay que poner mucha atención y cuidado, ¿no? En que no se haga mala prescripción de los medicamentos por personas que no son profesionales. A ver, doctor, usted es un médico de experiencia. Eso que usted nos ha descrito, eso es el equivalente a pasarse la luz roja. Eso es equivalente a los ambulantes de Gamarra. Eso es equivalente a los atropellos a la policía. Eso es parte de nuestra cultura que todavía permitimos que en la farmacia los farmacéuticos nos den lo que sea sin que vayamos con el doctor. Doctor, ¿qué se puede hacer para eso? ¿Quién tiene aquí? ¿Quién tendría? Así como ha habido un Forsyth que ha ido a Gamarra con su cela encerrado, ahí está, lo hizo en un par de semanas. Si tuviéramos que hacerlo en el campo de la salud, es decir, desde este momento, en ninguna farmacia del Perú se va a dar ninguna medicina sin una receta médica. ¿Se podría hacer o estoy soñando? No, se podría hacer porque usted sabe, cuando hemos visitado otros países del extranjero, unos cuantos medicamentos nada más uno puede comprar, pero si uno necesita un antibiótico, necesita un antiinflamatorio, simplemente le van a pedir receta médica de manera muy estricta.
Y eso es un tema álgido de mucha decisión política y que las autoridades de salud de acá de nuestro país pues tienen que tomar muchas cartas en el asunto, el Ministerio de Salud, el DGMIT, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, que es quien justamente es la que protege los derechos de los pacientes. Entonces, por ese lado yo creo que debe haber mucha supervisión, control para evitar este problema, ¿no? ¿Y por qué no se hace, doctor? Bueno, es un tema un poco complejo esa respuesta. Es un tema pues de muchos años, que hay muchos cambios políticos y de pronto hay muy buenas intenciones. Estamos llenos de leyes y reglamentos, pero de ahí a llevarlos a la práctica común, ese es el paso que nos falta dar en muchas cosas, ¿no? O sea, reglamentos y leyes público, hay, pero hacerlas cumplir ¿Usted cree problema? Que el público, y tenemos en este momento una enorme audiencia, yo creo que quien nos está escuchando en este momento, ¿usted cree que el público se opondría a esto? De repente sale la gente a protestar y dice, no, ¿para qué voy a tener yo que ir al médico si antes era muy fácil, solamente iba a la farmacia, ahora quieren controlar todo? ¿Usted cree que el público se oponga a una medida así? Mire, probablemente haya una buena parte de la población que se oponga porque... mal que bien, bueno, no hay muchísima gente que no tiene acceso a los servicios de salud y bueno, lo único que le queda es ir a una farmacia confiando, ¿no?, en la buena fe del que lo atiende y hacerle una consulta, ¿no? Entonces siempre va a haber personas que se van a oponer a eso, pero yo creo que la conducta inicial, la educación que debe venir desde la casa, desde los colegios, desde la primaria, es que tenemos que ser muy responsables con los temas de salud y no confiar nuestra salud a una persona que no esté autorizada para recetar medicación. Exacto. Una medida como esta tendría que ser, de acuerdo a lo que estamos hablando entonces, parte de un paquete grande de reforma de la salud en el que aumente el acceso, aumenten los doctores, aumente, acá en este país, por ejemplo, doctor, en Estados Unidos, por increíble que parezca, hay enfermeras prácticas y son capaces de recetar. Hay asistentes de médicos prácticos y que son capaces de recetar en lugares alejados. Y los doctores no dicen nada. ¿Por qué? Porque entienden que lo que se está haciendo es aumentar el acceso de la población. Pero en otros países, caramba, ¿cómo le van a dar a una enfermera la capacidad de recetar? Ese es un tema bastante discutible, pues, ¿no? Porque usted sabe que recetar a veces no solamente es escribir. Primero tengo que tener un buen diagnóstico, saber hacer una buena historia clínica, conocer parte de epidemiología y de pronto otro tipo de profesional de la salud que no sea un médico no está tan bien capacitado para eso. O sea, no se trata de que el paciente dice estornudo y te voy a dar algo. Hay que buscar algo más. Las enfermeras aquí, por ejemplo, van 2 años más a la universidad después de lograr su título de enfermera precisamente para ver las enfermedades primarias. Esto que estamos hablando, rinitis, sinusitis, faringitis. Esto lo ven ellas. Sí, pues bueno, pues, depende pues de la política de cada país y de cuán capacitadas puedan estar, que demuestren que realmente tienen una buena capacitación. Pero el punto es ese, ¿no? Que nuestra gente va a las farmacias y ahí se las dan. Así es. Y ahí la resistencia a los antibióticos, el mal abuso de los medicamentos, las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque no hay acceso. Uh-huh. Mire, volviendo vamos a siguiendo en la misma línea que tenemos, vamos a poner el ejemplo nomás de lo que sucede, por ejemplo, con la rinitis. Nada más. Una persona comienza a estornudar y como le duele un poquito la cabeza o le puede doler la garganta, pueda que sea simplemente una rinitis alérgica. Nada más. Uh-huh. Entonces, va a ir a una farmacia y le va a decir: estoy con estornudos, me pica la garganta, y de la farmacia lo va a atiborrar de descongestionantes, le va a dar antihistamínicos, y por ahí por si acaso le va a dar un antibiótico, que muchas veces es un día o 2 días. Yo he visto, o sea, yo a veces me entro a la farmacia y me pongo al costadito para mirar eso, y la farmacia le da tómate 2 capsulitas de amoxicilina por si acaso. 2 cápsulas, eso es lo que eso ese es el equivalente a pasarse a los rojos, ese es el equivalente a los ambulantes de Gamarra, igualito. Eso es lo que hacen. Y el paciente lo que tiene es una rinitis alérgica simple y que no requiere. Termina complicado, lleno de medicina. Doctor, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los titulares de la media hora en RPP Noticias y continuamos y vamos a tomar llamadas. Exactamente 36 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington.
Si usted recién se une a nuestro programa, estamos hablando de muchas cosas con el doctor Alan Biso. Él es un médico internista. Los médicos internistas, recuerde, señora, son parte de lo que es el sistema primario de la salud. El médico de familia, el médico general, el médico internista, ellos son la fuerza de choque. Allí es donde debemos de ir todos en primer lugar, en vez de ir de frente a un especialista. Los internistas, los médicos de familia, los médicos generales, ellos son capaces de resolver el 85% de los problemas de salud que aquejan a un ser humano. Ellos ya coordinan luego de esto la transferencia con los especialistas. Doctor Biso, él es médico internista de la Clínica Delgado y Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Doctor, entonces, solamente para redondear la idea de lo que estábamos hablando, debemos tener nuestro médico general. Cuando cambie ya el clima y ya empiezan los síntomas respiratorios, tenemos que ir con nuestro doctor. El peor error que podemos cometer es ir a las farmacias o llenarnos de medicinas, abusar de los medicamentos, abusar de los antibióticos, etcétera. Doctor, vamos a tomar llamadas telefónicas, ¿le parece? Nuestros oyentes ya nos están contactando, así que vamos a ir con ellos. Vamos a Chimbote. Henry tiene una pregunta para usted. Henry, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Soy el señor Henry Pelayo de Laderas, una zona en Chimbote. Encantado, Henry. El doctor Biso lo escucha. Adelante. 3 acotaciones sobre el tema de las alergias y el uso indiscriminado de medicamentos. Mire, usted hacía mención, doctor Emel Huerta, a que debería existir una ley vigente para prohibir a las farmacias que expendan indiscriminadamente al público irresponsable. Pero en esta realidad, lamentablemente, pienso yo que esa ley por el momento sería una ley utópica. Qué bueno fuera como ideal de que sí debería existir, coincido con usted plenamente. Pero lamentablemente no sería en este momento tal, porque si es que fuera todo lo contrario, eso significaría, si estuviera vigente esa ley en buena cuenta prohibitiva para las farmacias, significaría que al Estado verdaderamente le importa una política de salud responsable desde el punto de vista del Estado. Pero al no ser así ahorita en esta coyuntura e históricamente en esta realidad que las farmacias expenden indiscriminadamente estos medicamentos, eso significa que estamos ante un mercado, o sea, inversionistas que proceden de manera irresponsable con el solo ánimo de lucrar. Y también la sociedad civil, gran parte de ella, por no decir casi todos, que irresponsablemente echan mano y van a la botica y de manera irresponsable no saben el daño que se están causando. Por eso hemos dicho que esto tendría que ser parte de un paquete grande de reforma de la salud, muy grande, como aumento del acceso a los profesionales de la salud, etcétera. Lo otro sobre las alergias, por favor, rapidito, Henry. Sí, sobre el tema de las enfermedades autorizadas en Estados Unidos, eso justamente se da porque, así como usted lo comentó, porque al Estado le interesa justamente en sitios alejados. Exacto. Para que haya una cobertura en vista de que de repente no hay médicos. Exacto. Y eso demuestra justamente que al Estado le interesa el tema de la salud pública. Por último, pienso yo de que la carrera de la medicina, bueno, en una apreciación particular, y de repente el médico, de repente, no sé si va a coincidir conmigo, no debería de pasar, al menos por el mercado, teniendo una PEA histórica desempleada, al menos en esta coyuntura de estos países, entre comillas, subdesarrollados como el nuestro. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, lo hemos escuchado, nuestros oyentes los escuchamos en este programa. Vamos a ir con Ricardo. Ricardo está en Manchay. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. Mi pregunta es, al doctor que llevé a mi hija que sufre de alergia desde los 2 años, me recetó loratadina. ¿Está bien eso? Y que puede tomar hasta los 6 meses. ¿Qué edad tiene tu niñita, Ricardo? Ya acaba de cumplir 5 años ya. 5 añitos. ¿Y han descubierto a qué tiene alergias, Ricardo? ¿Tienen gatito, perritos, el medio ambiente, hongo? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la causa de la alergia? Supuestamente le hice el examen particularmente que tiene alergia al pelo del perro, al polvo de la casa y a la humedad, creo también, algo así. Entiendo. ¿Y ustedes tienen animalitos en la casa? No, pero sí hay polvo bastante, en Manchay hay bastante polvo. En Manchay hay bastante polvo, ya. Muy bien, gracias Ricardo. Doctor, sabemos que es una paciente pediátrica, pero en general si un adulto o una persona tiene esta exposición al polvo, a la contaminación ambiental y desarrolla síntomas, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, es lo primero, ¿no? Eso es lo primero.
Entonces, si un paciente se presenta con un cuadro de rinitis, le pica la nariz, tiene mucho flujo nasal, entonces hay que establecer si es una rinitis que puede ser o alérgica o no alérgica, es lo primero, ¿no? Generalmente las rinitis alérgicas son estacionales, ¿no? Dependen de los cambios de clima, pueden ser intermitentes o perennes. Entonces, pero en las estacionales hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el caso del señor, él vive en una zona que puede ser calurosa, seca, ¿no? Y si hay mucho viento, el polen, acuérdese que los árboles, los arbustos, las gramas, los pastos, polinizan por el aire. Entonces, en épocas de lluvia o humedad, el polen se va al piso. Pero si empieza a haber un poco de calor y viento, el polen se va a esparcir por toda la casa y eso va a afectar a la persona. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta a la hora que uno hace la historia clínica del paciente. Y determinar si es una rinitis, como le digo, alérgica o no. De pronto no es una rinitis alérgica, ¿no? Es una rinitis que depende de factores de irritación, inflamación. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando dicen, cada vez que viene la persona a limpiar mi casa, como usa gran cantidad de sustancias, químicos, la persona empieza a tener molestias nasales. Eso no es una alergia. Eso es una reacción al producto químico que está inhalando. Qué buena observación, doctor. Entonces, todo eso es importante para no estar dando medicación por gusto. Siempre hay que empezar por un buen diagnóstico. Por ejemplo, mucha gente que entra a un lugar en el que hay aire acondicionado dice, ¡ay, el aire acondicionado a mí me da una alergia terrible! No es alergia, no. Es una reacción, en este caso, a la temperatura del aire acondicionado, pero no es pues que sea una alergia. La alergia significa que el sistema de defensa reacciona con fuerza ante un elemento determinado. Puede ser el polen, puede ser el polvo de la cucaracha, el pelo del gatito, del perrito, pero obviamente eso es completamente diferente. Qué buen punto. Vamos a San Bartolo, allí está Marlene. Marlene, bienvenida al programa. Doctores, muy buenas tardes. Mil gracias por esa respuesta. Solamente dígame, la alergia tiene mejoría, sí o no. Y otra, discúlpeme que le diga, pero en todos los exámenes o en todos los consultorios que he llevado a mi hija, siempre tengo cientos de exámenes que me pidan general, y hasta ahora no me dicen qué es lo que tiene mi hija. Pero, o sea que la pregunta suya es si la alergia se puede curar, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí, y un favor muy grande. ¿Por qué, no es por ofenderlos, por qué los doctores particulares tienen muchas máquinas modernas, muy buenas, y por qué el gobierno no? Disculpen esa pregunta, pero le agradezco. Muy gracias. Sobre todo muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues son observaciones acerca del sistema de salud. Doctor Viso, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar la hora satelital y cuando regresemos, por favor, prepárele esta respuesta a nuestro oyente. Las alergias y a todos nuestros oyentes, ¿se pueden curar o solamente se pueden aliviar? Vamos al último segmento de nuestro programa. Si usted quiere escuchar este programa nuevamente, ya sabe, usted entre a la página de RPP Noticias, en la parte alta a la derecha, allí hay una sección que dice programas, están todos los programas del grupo RPP de las radios, usted busque allí, RPP Noticias, vea el día sábado, ahí está el programa Cuidando tu Salud y usted lo puede escuchar en el momento que quiera. Muy bien, estamos conversando con el doctor Alan Viso, él es médico internista. Él es de la Clínica Delgado y también es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y estamos hablando sobre las alergias y las enfermedades que se empiezan a presentar de tipo respiratorio en esta época del año. Doctor, quedó una pregunta pendiente de una de nuestras oyentes. ¿Las alergias se curan o solamente se alivian? Bueno, las alergias se pueden aliviar y controlar, muy difícilmente curar porque ya viene por una predisposición genética, ¿no? Entonces, para ello hay que tomar una serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas, pero se pueden aliviar y controlar. Si un paciente está bien controlado va a tener una buena calidad de vida, incluso va a creer que se ha curado, y eso es a veces peligroso porque baja la guardia, ¿no? Pero debe mantener una terapia de control y muchas veces basta a veces con solo medidas de casa, ¿no? Pero hay que saberlas, o sea, el médico tiene que explicarle y tiene que saber qué consejos dar al respecto. Tiene que definir bien si es una alergia
estacional o una alergia de tipo intermitente o perenne, para que el paciente pueda reseccionar y entender bien los consejos que el médico le va a dar. Lo fundamental es tratar de encontrar la causa de la alergia, porque muchas veces es difícil encontrar la causa de la alergia. Así es. ¿Cierto? Si me dejas de un paréntesis. Y es importantísimo el tema, porque a veces el paciente no solamente tiene la rinitis alérgica o una alergia simple, a veces el paquete viene con lo que llamamos las comorbilidades. Muchas veces un paciente con asma o rinitis también tiene asma, también tiene pólipos nasales, también puede tener dermatitis atópica, ¿no? Entonces, esa es una situación que el médico internista tiene que definir con precisión. Exacto. Qué comorbilidades tienes para que el tratamiento sea lo más completo posible, ¿no? Exacto. Y todo esto refuerza, doctor, y esto es un mensaje a nuestros oyentes, por eso es que estamos haciendo este programa conversando con un médico internista, es que tenemos que tener un médico de cabecera, un médico que nos conozca, un médico que haga esta evaluación. No es una cosa tan simple como ir a una farmacia o tomar un medicamento que sobró del tío o de la mamá. No, hay que tener esa conciencia para tener su médico primario, su médico de cabecera, y que nos hagan todo este tipo de evaluaciones. Vamos a ir con nuestros oyentes. Lourdes está en Jesús María. Lourdes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huertas. Qué alegría de que haya ingresado mi llamada. Usted con Gracias. Toda su información, con toda la escuela que nos da, y Dios le tenga para muchos años Gracias, más. Mamacita preciosa. Gracias, Lourdes. Mi consulta es acerca de que yo constantemente sufro de inflamación de las amígdalas, y cuando se va al hospital siempre nos dan, como dice, ibuprofeno, antihistamínicos y amoxicilina. Pasa un periodo, 2 o 3 meses, y nuevamente repite la historia. Entonces, hay unas vacunas que están en esta estación, están dando la influenza. Pero me dicen que si uno está ya con la enfermedad o con la inflamación, ese o esa vacuna lo va a proteger al virus, o sea, lo va a activar y se va a hacer más resistente. ¿Es cierto eso? Muy bien, gracias, Lourdes. Qué interesante pregunta, doctor Viso. A ver, la señora, para empezar, ella tiene dos cosas. ¿Qué podría ser lo que ella tiene cada 3 meses, cada 4 meses? Dice que le da dolor de garganta, tos y ese problema respiratorio alto. ¿Eso podría ser un virus? ¿Qué podría ser cada 3 meses, algo así? Cuando es algo muy repetitivo, probablemente sea un cuadro alérgico, nada más, porque es repetitivo, ¿no? Entonces ahí, así es. Entonces el concepto es repetitivo. De pronto ella tiene alergia al polvo, a los ácaros, o a cucarachitas que pueden haber por ahí, o al pelo de los animales. Entonces, intermitentemente ella está haciendo. Ahora, si a eso se agrega un cuadro viral, que lo puede tener, uno puede tener 1 o 2 resfríos en el año, si una persona con alergia suma un cuadro viral, el proceso se intensifica. Los síntomas van a aumentar. Entonces a ella le va a doler la garganta, le va a picar, y va a ir pues a la consulta y le van a estar dando pues una serie solamente de fiebre, de síntomas. Pero acá el concepto es que esa persona que dicen, yo me resfrío todo el año estoy con faringitis, cada mes, esa gente no tiene infecciones, sino lo que tiene son alergias. Así es. Y la otra pregunta es interesantísima. Claro. A ella le ha dicho la comadre de que la vacuna contra el flu lo que va a hacer es que esa vacuna va a alimentar al virus que ella tiene y le va a hacer peor. No, para nada. Y qué bueno que toquemos este punto, porque este es un programa de emisión masiva y hay que pues hacer la recomendación. La influenza es una patología que mata. Es una patología que la persona puede morir, ¿no? Correcto. Entonces, yo trabajo muchos años en unidad de cuidados intensivos y he visto casos muy graves, ¿no? El paciente termina en un ventilador mecánico con insuficiencia respiratoria. La gripe mata, exacto. Entonces, en este país 50.000 personas mueren cada invierno, 50.000 por la gripe. Así es. Entonces es absolutamente necesario que todo el mundo, ¿no? Sobre todo pacientes de la tercera edad, pacientes que tengan una comorbilidad respiratoria o diabéticos, o en general todos, o sea, la vacuna ahora es para todos. La vacuna debe ser para todos, porque dicen, no, yo no necesito. Sí, pero si a ti te va a dar la influenza, vas a contagiar a otras personas vulnerables.
Entonces hay que cerrar el círculo y vacunarnos todos, ¿no? Y no, prácticamente no tiene contraindicaciones. Exacto. Entonces eso que si porque le duele la garganta o le pica, no se puede poner la vacuna, es absolutamente falso. Claro. Así que Lourdes, no le haga caso a la comadre, hágale caso al doctor Viso. Vamos a Sullana, ahí está María. María, bienvenida al programa. Sí, buenas tardes, doctor. A ver, baje el volumen de su radio, María, porque yo le estoy escuchando y usted me está escuchando y nos vamos a marear todos acá y vamos a salir recontra mareados. A ver, ¿ya bajó el volumen de su radio, madre? Sí. Listo, mire, a ver, bien rápido. ¿Escuchan? Sí, adelante. Mire, doctor, yo hace, digamos, varios años, diría yo, siempre me agarra unos cuadros de estornudo, me pica la nariz. Bueno, voy al médico y me indica una ampolla de base, siempre un Badúo, y luego me quedo con los antihistamínicos. Mientras estoy tomando el medicamento, bien, dejo de tomarlo, nuevamente el proceso comienza. Exacto. Entonces yo ya tengo miedo ya porque, bueno, los antihistamínicos, la dexametasona, las cosas tienen contraindicaciones, ¿no? Exacto. A veces me dan palpitaciones, entonces no sé cómo controlar, cómo llevar. A ver, María, una preguntita. ¿Usted tiene perritos, gatitos, animalitos en la casa, plantas, flores? ¿Usted ha descubierto qué cosa le hace peor, qué le exacerba estos síntomas? Bueno, cuando salgo hacia el ambiente de la tierra, no, cuando ya llego, por decir así, por un ejemplo, yo soy del norte, ¿no? Por decir, me voy a la sierra y cambio totalmente, ni siquiera me pica la nariz, ni siquiera me hace, ni siquiera nada. Ahí está. Muy bien, gracias, María. Doctor, tenemos 3 minutos de programa. Claro. Brevemente 1 minuto para que le responda María. ¿Qué cuadro tan típico de alergia? Doctor, ¿qué podemos hacer? Claro, ella lo que tiene es un cuadro típico de rinitis alérgica. Habría que ver qué tipo de alergia es, ¿no? Pero la pregunta de ella también va, ¿es malo tomar antihistamínicos todo el tiempo? No, o sea, si está bien medicado, si la dosis es correcta, en el tiempo correcta, no va a ser malo. Lo que ella necesita es más terapia controladora. Ahora, ponerse ampollas de corticosteroides no es lo indicado. Exactamente. No es lo indicado. El corticosteroide tiene que ser inhalado. Doctor Viso, ¿por qué yo me he dado cuenta en muchas llamadas aquí, los doctores son bien rapiditos para recetar corticosteroides? No, es un error absoluto. Son rapiditos, así como los pistoleros del oeste, disparan, pero rápido. No. La gente le dan mucho corticosteroides. No. En las rinitis alérgicas, en las alergias comunes, ¿no? Si son de vías respiratorias, basta la vía inhalatoria o intranasal, suficiente. En algunos casos uno puede dar corticosteroide por vía oral, pero por corto tiempo, de 3 a 5 días. Pero no poner ampollas. Las inyecciones no, porque son de depósito y esa persona va a tener reacciones secundarias severas a las corticoterapias. Entonces, María, que siga tomando sus antihistamínicos, ojalá logre descubrir la causa de esa alergia y qué típico. Se va a la sierra y allí respira normal porque allí el aire es diferente y no tiene la irritación y la alergia que tiene en Sullana. Doctor, tenemos 2 minutos de programa. Recomendaciones finales, por favor, para nuestros oyentes sobre este tema. Ya, recomendaciones finales es... Primeramente, evitar la automedicación o evitar que a uno lo medique uno que no sea profesional de la salud. Acudir a un centro de salud de atención primaria, ¿no? Donde lo pueda ver un médico internista o un médico general. Eso es lo primero. Si uno ya tiene el diagnóstico de rinitis o de asma, evitar todo aquello que le pueda desencadenar o llevar a esta situación, ¿no? Si hay relación con el tema de animales, uno puede criar sus mascotas, pero a veces llegan al extremo de que duermen con las mascotas. Entonces, eso no debe hacerse. Las personas que se dedican a la jardinería y tienen rinitis alérgica o les gusta estar en los parques deberían hacer una mascarilla, por ejemplo. Porque si están en época de polinización, van a inhalar ese polen y les va a generar, ¿no? A veces no es bueno dormir con ventanas abiertas porque en la noche y en la madrugada ingresa el viento cargado de polen
Entonces, por eso que muchas personas con rinitis alérgica amanecen y están estornudando y les pica la nariz porque han estado inhalando mucha cantidad de polen. Y lo otro es que cumplan con su medicación. Desgraciadamente hay una baja adherencia a veces a los tratamientos, y ese es otro problema que nosotros enfrentamos. Dejamos una receta muy bonita, ¿no? Y el paciente no lo cumple por X problemas. Y hay gente que tiene alergias y tiene gatos. ¿Adquiere gatitos? ¿Deben deshacerse de los gatos? No. El gato que lo vacunen, que lo hacen con frecuencia y no duerman con el gato. Que no duerman con el gato. Listo. Doctor Viso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, doctor, como siempre, a sus órdenes, y mi agradecimiento a su amable audiencia. Por su tiempo. Muchas gracias. El doctor Alan Viso, médico internista de la Clínica Delgado Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Entonces, señora, escojan un doctor, un médico del barrio, un doctor que la mire. No deje a la loca este tipo de afecciones respiratorias porque se le pueden complicar. Laura Macifuen produjo el programa como siempre. Mario Roldán estuvo en los controles electrónicos digitales de RPP Noticias. Nosotros nos despedimos hasta el lunes 7:30 de la mañana en el segmento de Ciencia y Medicina de la primera edición de la Rotativa del Aire. Buen fin de semana. Chao.